Pues realmente está muy difícil conocernos así por reuniones Zoom. Esperemos que si se hacen las clases presenciales, pues nos podamos ver personalmente. Buenas tardes, espero pues que ya hayan comido todos y estén listos para la clase. No es una clase larga, es una clase muy cortita, pero con muy buenos datos, muy buenos tips. No se queden nada más con lo que viene en las diapositivas. Voy a estar preguntando para que estén todos conectados y no dejen nada más ahí prendida su computadora. Tengo aquí ya también la lista para ir preguntando de repente, ¿sale? Entonces, bueno, ¿alguien pudo leer un poquito acerca de lo que es un trastorno neuropático miopático de placa neuromuscular? A ver, Wendy, Anaí. A ver si por ahí está conectada. Sí, doctora. Sí, Wendy. Muy bien, ¿pudiste leer un poquito acerca de la clase? La verdad, no mucho. No mucho. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Para ti, ¿qué es la rehabilitación, Wendy? Así con tus palabras. Pues serían como ejercicios o actividades que ayudan a mejorar o a recuperar las funciones que se perdieron a lo mejor antes de la enfermedad. Bueno, sí, sí es una parte. La rehabilitación implica eso e implica mucho más. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es la rehabilitación. Son medidas apropiadas para permitir a las personas con discapacidad alcanzar y mantener su máxima independencia, su máxima capacidad física, mental, social, vocacional, incluirlas de nuevo a todos sus roles y pues que estén plenas en todos los aspectos de la vida, ¿sale? Entonces, pues la rehabilitación va a necesitar incluir, va a necesitar equipar a estas personas para cumplir su máximo potencial y así poder, pues, optimizar su vida familiar, su vida en la comunidad, en la sociedad en conjunto. Y la rehabilitación logra esto al enfocarse en el impacto que ocasiona la enfermedad al dificultar el desarrollo de la vida de la persona, en lugar de solo centrarse en su diagnóstico. Muchas veces, pues uno piensa que la rehabilitación, pues es que un paciente tiene una alteración, una lesión en rodilla y que entonces, o tiene una lesión en columna o en hombro y que tiene que ir a rehabilitación física pues para mejorar ese aspecto. Pero la rehabilitación va mucho más allá. Tenemos nosotros que ver el paciente, por ejemplo, qué tipo de trabajo tiene, si en ese tipo de trabajo pues está lastimando la columna, por ejemplo, qué podemos hacer nosotros o qué podemos aconsejarle al paciente para que en su trabajo pueda tener mejor higiene de columna y ya no seguirse lastimando. También, por ejemplo, dónde vive el paciente, si en su casa tiene barreras arquitectónicas, como por ejemplo escaleras y que tenga que estar subiendo y bajando. Entonces, nosotros también le podemos dar tips al paciente cómo lo tiene que hacer. Entonces, no es como que nada más llegue el paciente y centrarse en ese hombro o en ese codo. Incluso también pues tenemos que ver la parte psicológica que más adelante lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, la rehabilitación mide las funciones, estructuras del cuerpo, actividades y participación, factores ambientales y factores personales, así de manera general. Y pues esto nos permite que podamos lograr una buena rehabilitación, ¿sale? Aquí hay dos también puntos importantes. Hay que distinguir entre habilitación y rehabilitación. ¿Qué es esto?
La habilitación son pacientes que ya tenían una enfermedad en la edad temprana o que nacieron con algo de congénito. Y entonces a estos pacientes pues se les ayuda a desarrollar el máximo funcionamiento al que puedan llegar. Y la rehabilitación son pacientes que previamente pues eran sanos, perdieron la función por algún accidente, por alguna enfermedad, etcétera. Y entonces el objetivo con estos pacientes sí es que los regresemos a como estaban funcionando antes, ¿sale? Entonces, la rehabilitación va a implicar la identificación de los problemas y necesidades de una persona. Y así también, aparte del problema clínico que tengamos, pues hay que definir los objetivos con ese paciente, planificar, implementar medidas, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, la rehabilitación no nada más, pues es, como dijimos, habilitar o rehabilitar al paciente. Necesitamos hacer prevención y ralentización, previniendo la discapacidad o retardar el progreso de alguna enfermedad. Entonces, la rehabilitación siempre la tenemos que tener enfocada en prevención. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como comentábamos, si llega un paciente que tiene lumbalgia crónica, por ejemplo, y tiene a lo mejor alguna protrusión discal, que como tal no es una hernia discal, nada más es una protrusión. La protrusión pues es algo más pequeño que una hernia. ¿Cómo vamos nosotros a ayudarle? Pues previniendo también, enseñándole cierto tipo de posturas y de higiene de columna en su vida diaria, más los ejercicios de rehabilitación. ¿Para qué? Para que esta protrusión no se haga hernia. Entonces ahí estamos previniendo también, ¿sale? Pues al final el objetivo de la rehabilitación, además de llevar al paciente a mejorar su calidad de vida, pues es también el mantenimiento de la función actual. Por ejemplo, un paciente que llegue y que traiga alteración en un hombro, entonces nosotros debemos, y que sea anciano, por ejemplo, y está sentado mucho tiempo, nosotros debemos de ver no nada más la extremidad afectada, sino también las otras extremidades que están sanas y se tienen que ayudar a mantener. ¿Por qué? Porque si en dado caso no se pueda recuperar ese hombro derecho, bueno, tenemos la extremidad superior izquierda, o el paciente por lo menos puede caminar, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues la rehabilitación reduce el impacto de una amplia gama de condiciones de salud y ocurre en un periodo de tiempo en específico. No nada más la rehabilitación la tiene que dar un médico en rehabilitación o un fisioterapeuta, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Y este equipo multidisciplinario debe de realizarse o debe de estar junto desde la fase aguda o inicial, inmediatamente después del reconocimiento de una condición de salud, hasta las últimas fases y mantenimiento, que más adelante vamos a ver sobre el equipo multidisciplinario. Ahora, aquí algo muy importante que es bueno comentarles es que realmente la rehabilitación es una especialidad relativamente nueva aquí en México, nació apenas en 1970. Entonces, pues mucha gente, incluso todavía hasta muchos médicos especialistas, todavía no conocen muy bien todo lo que la rehabilitación puede tratar y todo lo que la rehabilitación puede ayudar a todos sus pacientes. Aquí en México, por ejemplo, no está regulado cómo debe de ser un equipo adecuado de rehabilitación.
Estados Unidos, Canadá, países de primer mundo, el equipo consta, hablando de un centro de rehabilitación física, de médico en rehabilitación y fisioterapeutas. Si ustedes se fijan y se salen aquí a Celaya, buscan muchas clínicas o se van a otras ciudades, van a encontrar muchas clínicas en las que únicamente hay fisioterapeuta. Pero realmente el equipo completo pues tiene que ser el médico con el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque el médico es el que está capacitado para valorar al paciente y decidir realmente qué tipo de terapia, qué tipo de ejercicios y también mantener un esquema integral del paciente. Y el fisioterapeuta pues es el que está capacitado para seguir las indicaciones médicas, para saber pues cómo va a ser los ejercicios. Entonces, esto ustedes ténganlo mucho en cuenta porque al final, bueno, si hacen su especialidad o de la que sea, no importa, puede ser geriatría, traumatología, neurología, pediatría, esto les va a servir mucho a ustedes que sepan porque les va a evitar muchos problemas que ustedes van a tener que mandar directamente a su paciente con el médico en rehabilitación y ya el médico en rehabilitación él se encarga de lo demás. Muchas veces pues sí hay un poco de ahí de problema si se manda directamente con el fisioterapeuta, porque como les comento, en algunos casos el fisioterapeuta pues no está capacitado totalmente para poder hacer un diagnóstico rehabilitatorio y un tratamiento adecuado de rehabilitación. Entonces, para que esto lo tengan en cuenta. ¿Ya se lo habían preguntado para qué sirve el médico en rehabilitación o todavía no? Nancy Guadalupe. Perdón, es que no alcanzo. ¿Nancy Guadalupe Meneses o Alegría? Es Nancy Guadalupe Meneses. Yo. ¿Me lo podría repetir? Es que se me cortó el audio. Sí, claro. Que si tú ya te habías preguntado la diferencia o acerca de la diferencia entre médico en rehabilitación y fisioterapeuta, o tú creías que es lo mismo, o qué opinas, Nancy. Bueno, creo que son diferentes porque un fisioterapeuta puede ayudar tanto como en lesiones deportivas y cosas así. O sea, podríamos ir nosotros como personas a checarnos si sentimos que tenemos algún desgarro, cosas así. Y en rehabilitación, bueno, un terapeuta, o no me acuerdo cómo dijo al inicio, creo que es más cuando ya tenemos una lesión grave que necesitamos reponernos de ella, que ya es cuando tenemos que como tomar pie a curar esa parte que tenemos mal. Más o menos, Nancy. Acuérdate que lo que estábamos platicando, el equipo adecuado para tratar cualquier lesión, desde más pequeñita hasta más grave que sea, es médico de rehabilitación y fisioterapeuta. El médico, Nancy, va a ver al paciente y es el que está capacitado para determinar qué tipo de ejercicios, qué tipo de terapia y hacer el diagnóstico rehabilitatorio. Y el fisioterapeuta está capacitado para pues seguir en este caso las indicaciones del médico. Sí hay fisioterapeutas que puedan tratar cierto tipo de lesiones que no son graves, como tú comentas, alguna contractura, etcétera, pero pues la mayoría de lesiones, pues de hombro, cadera, rodilla, codo, que sean un poquito más complejas, pues es recomendable que las vea primero el médico de rehabilitación. Ya más o menos quedó por ahí claro, Nancy. Sí, ya, gracias. Ok, bueno, entonces, como comentábamos, se requiere y es muy importante ver el factor psicológico, ya que varios estudios han demostrado que los factores psicológicos y sociales pues siempre están asociados con la discapacidad y son importantes para los resultados que se tienen a lo largo del tiempo. Cuando se hace la rehabilitación es muy importante que el paciente esté bien psicológicamente porque pues obviamente así nuestro paciente sale más rápido y sale mejor, ¿sale? Entonces, pues cada vez vamos a ver más la influencia del estado mental en los resultados de una variedad de enfermedades. Y pues
La psicología pues va a trabajar sobre el impacto de la discapacidad desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva del cuidador y todo lo que rodea a nuestro paciente. Entonces, ¿qué áreas incluye la rehabilitación? Ahorita Nancy pues nos comentó que ella creía pues que eran como lesiones articulares nada más, ¿no? Pero la rehabilitación, como les comentaba, va mucho más allá y es importante que lo conozcan porque así van a poder ayudar y en la etapa final de sus pacientes, cuando ustedes los den de alta, por ejemplo, ya consolidó la fractura, ¿a qué sigue? Pues la rehabilitación, ¿no? O mi paciente ya tuvo el evento vascular cerebral, ya no está en etapa aguda, ya lo doy de alta, pero pues quedó con secuelas sin poder mover la mitad de la cara o sin poder mover una mano. Bueno, entonces rehabilitación. Pues ya di de alta a mi paciente de COVID, pero lo di de alta con oxígeno. Pues ya que se vaya a su casa, no, que sigue rehabilitación pulmonar. No, mi paciente pediátrico, por ejemplo, que tenía retraso del desarrollo psicomotor. Lo mandé a terapias, pero pues ya ahorita ya está bien, ya lo di de alta. Rehabilitación tiene que estar en el seguimiento de ese paciente hasta que cumpla los 7 años. Entonces, pues la rehabilitación realmente incluye todo. Hay rehabilitación de amputados, rehabilitación cardíaca, deportiva, de columna, laboral y educativa, osteoarticular, que es lo más común que ustedes conocen, la pulmonar que ya dijimos, neurológica pediátrica también, y rehabilitación geriátrica. En este caso, la rehabilitación geriátrica, pues también todavía muchos geriatras como que no se les prende el foco por ahí, que la rehabilitación pueda mantener mejor a sus pacientes, no sé, algún paciente anciano que tenga diabetes o que tenga hipertensión, pues un programa de activación física le ayuda mucho, puede mantener mejor su metabolismo, tener menos estreñimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la rehabilitación realmente va a implicar todo y eso lo deben de tener siempre bien presente. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ¿dónde se realiza la rehabilitación? La rehabilitación se va a realizar desde la etapa aguda hasta, ya dijimos, pues si el paciente lo necesita toda la vida, y si no, hasta donde ya lo hayamos involucrado en su vida normal. Pero puede ir desde la hospitalización domiciliaria, ya sea en algún centro de rehabilitación física, o incluso la rehabilitación también puede ser en casa. Por ejemplo, muchos de mis pacientes lo que hacemos es que se le da terapia en el centro de rehabilitación física, pero se les enseñan los ejercicios. Y entonces al día siguiente no se les pide que vayan y se les pide que esos ejercicios enseñados los hagan en casa. Si a lo mejor es un paciente que le va a costar trabajo hacerlos por sí mismo, se le enseña incluso también al familiar para que le pueda ayudar a hacer su rehabilitación en casa, ¿vale? Entonces, bueno, ya vimos de qué se trata la rehabilitación, ahora sí vamos así como a conocer un poquito de las enfermedades y vemos al final cómo sería la rehabilitación en estos trastornos neuropáticos miopáticos, ¿sale? Entonces, bueno, pues la neuropatía periférica es una entidad en la que se ve afectado pues nuestro nervio periférico, ya sea en la mielina, en el axón, y pues los desórdenes de músculo, nervio periférico y unión neuromuscular generalmente tienen un tratamiento específico. Sin embargo, cuando no hay un tratamiento específico, el tratamiento tiene que dirigirse a controlar los síntomas, retardar el curso de la enfermedad e incrementar el tiempo de remisión y pues mantener la calidad de vida del paciente con la ayuda de la rehabilitación.
Entonces, pues hay diferentes formas de clasificar las neuropatías según el compromiso patológico, la distribución clínica, el curso de la enfermedad, el compromiso funcional y la etiología. Aquí te puse una tablita para poder ver un poquito más de la clasificación de las neuropatías periféricas. Entonces, por ejemplo, según los estudios de electrodiagnóstico que ya vimos el día de antier, si es una neuropatía por lesión axonal o desmielinizante o ambas. También en la distribución clínica puede ser una mononeuropatía o una mononeuropatía múltiple o polineuropatía o radiculopatía. Carlos Alberto Ramírez, ¿sabes de qué se trata la mononeuropatía? Hola, doctora. No, la verdad es que no. Ok. Erika Lisset Ruiz. ¿Es cuando solo se afecta un nervio? Sí, exactamente. Entonces, es cuando solo se afecta un nervio. Y la mononeuropatía múltiple solo se afecta un nervio de la extremidad derecha y un nervio de la extremidad izquierda y otro nervio de la extremidad inferior derecha, ya más o menos para que vean la diferencia, ¿sale? Tenemos también la clasificación según el curso de la enfermedad, agudo, subagudo, crónico, si empezó en la infancia. También según el compromiso funcional selectivo, si nada más es motor o sensitivo, o es autonómico o es mixto. Y también de manera general están pues las neuropatías metabólicas, ya sea causadas por diabetes, uremia, hipotiroidismo, todas las que tenemos aquí, infecciosas, autoinmunes, disproteinemias, paraneoplásicas o hasta tóxicas. Entonces, pues la etiología es muy amplia, ¿sale? Otra etiología que es frecuente son las neuropatías por atrapamiento o los síndromes de atrapamiento. ¿Qué es esto? Son producidos por un aumento de presión en el nervio. Los nervios pueden comprometerse al atravesar aberturas en un tejido fibroso o al transcurrir por algún canal osteofibroso. Entonces, esta es una compresión de tipo mecánica y es una compresión directa. Y también puede haber angulación, puede haber estiramiento del nervio, puede haber compromiso vascular, que no haya buena irrigación a nuestro nervio y por esto nos da la neuropatía. Clínicamente, estas neuropatías periféricas se van a manifestar por trastornos sensitivos y de dolor que es como tipo quemante, toque eléctrico, ardoroso, urente. Siempre que un paciente les diga que tiene un dolor de este tipo, se piensa que es un dolor de tipo nervioso, ¿sale? En etapas agudas, estas neuropatías pues pueden tener también atrofia muscular y trastornos motores, pero generalmente empiezan con alteraciones sensitivas y luego ya van progresando. Entonces, en cuanto a los atrapamientos de miembros superiores, pues los podemos dividir en atrapamientos del nervio mediano y en todo su trayecto, como lo estamos viendo, del nervio cubital y en todo su trayecto, y del nervio radial y todo su trayecto. Todos los síndromes que ven del lado derecho, pues realmente de los más comunes aquí serían el túnel del carpo, también el túnel cubital, también, por ejemplo, por el mal uso de unas muletas, cuando el paciente se recarga totalmente en las muletas y no pone fuerza en los brazos, también hay afectación en el radial a nivel de axila. No es tampoco infrecuente la parálisis del sábado por la noche. Como su nombre lo dice, la parálisis del sábado por la noche, el paciente se tomó sus copas, llegó cansado, estiró el brazo
y se durmió sobre su brazo, ¿vale? Puso la cabeza sobre su brazo, sobre su hombro. Entonces, durante toda esa noche se quedó con esa postura y se hizo un síndrome de atrapamiento. Y de las extremidades inferiores, los más comunes serían atrapamiento del nervio ilioinguinal, femorocutáneo lateral. El más común sería el síndrome del piramidal. El síndrome del piramidal es un atrapamiento del nervio ciático por el músculo piramidal. También otro común sería el síndrome del peroneo común y del túnel del tarso. Realmente siempre hay más atrapamientos de extremidades superiores que de inferiores. Pero de manera general de inferiores el más común sí sería el piramidal, ¿sale? Entonces, pues como dijimos, los síntomas neuropáticos va a haber neuralgia, parestesias, disestesias, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la fuerza muscular e hipotrofia. Entonces, Ana Carla González, por ahí está. ¿Sí? Muy bien, Carlita. ¿Qué es una parestesia? Ay, la verdad no estoy segura, doctora. Así lo que tú creas que es. ¿Es cuando no puedes mover algo? No. A ver, vámonos con Daniel Hernández. Una parestesia es cuando siente como raro, ¿no? Es como el hormigueo y eso. Sí, una parestesia se siente como adormecimiento, entumecimiento, hormigueo en la extremidad. Y vamos a ver Francisco Pérez Sánchez, que es una disestesia. A ver si por ahí anda. ¿Sí me escucha? A ver si por ahí anda Francisco. ¿Sí me escucha? Sí, ¿qué es una disestesia, Francisco? Es un dolor desagradable, como ardor en el nervio. Sí, es un estímulo que es un estímulo común, ya sea tocar al paciente, por ejemplo, pero que sea desagradable o doloroso para el paciente, ¿sale? O también una disestesia puede ser al contrario, puede causar insensibilidad a un estímulo. Bueno, entonces, en cuanto a los tiempos de recuperación para lesiones neuropáticas, pues va a depender de qué fue lo que se lesionó. Si se lesionó nuestra mielina, que es una neuroapraxia, puede recuperarse el nervio de 0 a 3 meses. Si fue una lesión axonal, de 6 a 12 meses. O si ya fue una lesión completa de nuestro axón, que es la neurotmesis, puede tardar de 3 a 12 meses y también va a depender del sitio y de la extensión de la reparación. Como tal, en todas las lesiones nerviosas de rehabilitación rápido, porque si nosotros dejamos a nuestro paciente, pues ya lo vieron aquí, únicamente tiene chance, dependiendo de qué tipo de lesión tuvo, para recuperar a ese nervio. ¿Sale? Entonces, siempre neuropatías periféricas, además de su tratamiento médico, pues no olviden mandar a su paciente a rehabilitación. Como tal, pues el tratamiento sería conservador, sería sintomático para el dolor neuropático y las alteraciones de tipo autonómico, y obviamente pues el tratamiento del problema primario que causó la neuropatía. Dependiendo de cómo se abordaría el tratamiento, pero es muy importante para realizar un tratamiento rehabilitatorio, pues siempre, como en cualquier otra especialidad médica, realizar pues un interrogatorio, una historia clínica dirigida, un buen interrogatorio, una buena exploración física,
para así poder saber qué tipo de terapia se le va a dar al paciente, ¿sale? Entonces, pues los objetivos en la rehabilitación son disminuir el dolor, mantener los arcos de movilidad y la fuerza. Si hay alteraciones de la sensibilidad, hay reeducación sensitiva y pues obviamente favorecer independencia en actividades de la vida diaria. Se sugiere iniciar, como ya dijimos, lo más temprano posible. Solo si a lo mejor hubiera alguna lesión ósea en consolidación, etcétera, bueno, ahí ya se valora qué se puede hacer, pero sí debe de iniciarse inmediatamente. Nosotros usamos los medios físicos que vendrían siendo la hidroterapia, la termoterapia que implica en ultrasonido, rayos infrarrojos, parafina, y también la electroterapia, que hay muchos tipos de corrientes. En cuanto a la terapia física, los ejercicios, pues se tiene que hacer un plan de ejercicios según sea el caso. Si a lo mejor es un paciente que tiene una neuropatía periférica, como por ejemplo un atrapamiento del nervio ciático, entonces pues se trabajan los medios físicos para bajar el dolor, pero tenemos que trabajar mucho en estiramientos para que el músculo piramidal no esté contraído y ya no esté apretando a nuestro nervio ciático. Si a lo mejor ya le había dejado ese atrapamiento de nervio ciático una secuela de disminución de la fuerza en sus miembros inferiores, se tiene que trabajar también la fuerza en miembros inferiores. Y pues bueno, se elabora un tratamiento realmente pues individualizado al paciente, ¿sale? Es muy importante para nosotros rehabilitadores hacer un interrogatorio y una exploración física muy detallados, porque por ejemplo, en la exploración física, si yo tengo un paciente que en la escala de Daniels tiene de fuerza un 1, entonces yo no le puedo poner a hacer ejercicio para que levante la pierna. Le tengo que poner más bien unas corrientes que van a empezar a estimular ese músculo. Pero si yo tengo un paciente con escala de Daniels en 3, entonces ya puedo hacer otro tipo de ejercicios. Por eso sí es bien importante valorar al paciente. Jaime Olalde, ¿ya les enseñaron la escala de Daniels? ¿La conocen? Ok, no contestó Jaime. Y a los que no contesten, acuérdense que tienen falta. Mariana Patiño. Sí, doctora. Mariana, ¿conoces la escala de Daniels? Sí. Ok, ¿no las podrías explicar, por favor? La escala de Daniels es para medir la fuerza muscular de la persona y va en una escala de 0 a 5. Ok, perfecto. Bueno, entonces sí, más o menos me expliqué entonces con esta diapositiva. Y bueno, hay algo también que se llama terapia ocupacional, no nada más hay terapia física. La terapia ocupacional pues es el uso de las actividades de cuidado, de trabajo y de juego que nos ayudan a incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y también prevenir la incapacidad. Aquí la terapia ocupacional son como tipo juegos de mesa, algún otro juego que implique las extremidades inferiores, pero pues incluye la adaptación de tareas o del entorno del paciente. Terapia ocupacional, por ejemplo, un paciente que tenga alteraciones en mano, pues se trabaja con todo tipo de juegos para la sensibilidad, para la propiocepción, o un paciente, por ejemplo,
tenga paraplegia por lesión medular, por ejemplo. La terapia ocupacional, en este caso, un ejemplo sería utilizar una tabla de traslado. Busquen ahí en su internet, que tienen ahorita chance, que es una tabla de transferencias. La tabla de transferencias es una tabla que le ayuda al paciente para que él solito se pase del colchón a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al... De esto se trata se deben valorar las actividades de la vida diaria y ya en base a esto nosotros orientamos y enseñamos algunas técnicas o aditamentos. Por ejemplo, también terapia ocupacional sería, si un paciente no puede agacharse para poner los calcetines, pues hay manguitos que tienen como una prensa, hay mangos largos, entonces se pueden poner ellos sus calcetines, o los zapatos, o pacientes que tengan cuadriplegia, pero que todavía puedan mover un poco sus brazos. Hay adaptaciones para que ellos solitos puedan comer, ¿sale? Entonces, pues de todo esto se trata la terapia ocupacional. Y pues bueno, las enfermedades neuromusculares de manera general pues son un grupo de patologías que se caracterizan por afectar el asta anterior de la médula espinal, el nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo. La mayoría son de origen genético, pero también pueden haber causas adquiridas como tóxicas, inflamatorias, inmunológicas, metabólicas, incluso carenciales. Pues son enfermedades raras por su prevalencia y por su incidencia, pero ya en su conjunto sí afectan a un porcentaje significativo de la población. Entonces, como por ejemplo aquí tenemos las distrofias musculares, la distrofia muscular de Duchenne, que dentro de esta sería como la más común, las enfermedades musculares inflamatorias, que también uno piensa que no, pero son bastante comunes, o las autoinmunes inflamatorias, o las metabólicas, las enfermedades de la unión neuromuscular como la miastenia, que también uno piensa que no, pero sí hay muchos pacientitos con miastenia, o las amiotrofias espinales. Entonces, pues bueno, en este cuadro no acabaríamos de explicar todas las que existen, pero este cuadrito es muy bueno porque bueno, las enfermedades neuromusculares pues pueden manifestarse a cualquier edad, ya sea desde que nacemos o en la edad adulta. Y la manifestación clínica más común es la pérdida de fuerza, que puede ser progresiva o intermitente. Y puede haber, además de la pérdida de fuerza, puede haber fatiga, atrofia muscular, calambres, compromisos cardíacos, alteraciones sensitivas, autonómicas. Y toda esta debilidad que va cargando el paciente puede determinar la aparición de problemas secundarios como deformidades articulares, alteraciones respiratorias, alteraciones de la deglución, y pues todo esto... Como ya lo comentamos, pues la debilidad es el síntoma principal y más característico en las enfermedades neuromusculares, y pues el grado de afectación sí va a variar de acuerdo a la patología. Las que son pues de edad temprana, como las atrofias tipo 1 o 2, atrofia muscular espinal, perdón, tipo 1 o 2, pues son muy graves. Incluso a veces los niños pues duran y mueren, o incluso a los 5 años, a los 4 años. Algunas otras complicaciones de las enfermedades neuromusculares son retracciones tendinomusculares, deformaciones articulares son frecuentes, la escoliosis, en muchas se presentan también luxaciones de cadera, fracturas.
pero se debe de conocer cada una de estas enfermedades para saber el riesgo que tiene nuestro paciente de complicaciones. Las enfermedades pues va a ser diferente, algunas sí van a tener cardiopatías, otras no, pero bueno, estamos hablando como de manera general, ¿sale? Entonces, pues el compromiso respiratorio en las enfermedades neuromusculares nunca lo debemos dejar de lado porque forma una parte muy importante en el seguimiento de nuestros pacientes, desde el diagnóstico. Y pues toda esta valoración respiratoria incluye polisomnografía, espirometría, nuestro oxímetro. Habitualmente estas enfermedades neuromusculares van a mostrar un patrón restrictivo de nuestros pulmones. Va a haber disminución de la capacidad vital forzada, de la capacidad pulmonar total, de la capacidad residual funcional. Entonces, pues sí es bien importante que demos ese seguimiento del compromiso respiratorio. Muchas de estas enfermedades van a llegar a necesitar un soporte ventilatorio. Y pues bueno, esto ya va a ir dependiendo del tipo de enfermedad neuromuscular y de cómo esté el estado de nuestro paciente, pero pues nos ayuda para incrementar el bienestar y la supervivencia y a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, ¿vale? No, muy importante no olvidar también que muchas de estas enfermedades pues van a tener alteraciones cardíacas como cardiomiopatías hipertróficas y que también vamos a encontrar muchas alteraciones digestivas, nutricionales y metabólicas. Muchas veces la debilidad muscular puede hasta dificultar la masticación, la deglución, generando disfagia. Entonces, aquí pues el abordaje multidisciplinario es bien importante. Hay que estar mandando a nuestros pacientes a foniatría, que son los que se encargan de la masticación, de la deglución, a gastro, por ejemplo, por la debilidad muscular les llega a dar reflujo gastroesofágico o alteraciones de la motilidad intestinal, retraso del vaciado gástrico, estreñimiento crónico. Entonces, pues son enfermedades, la verdad, que bien complejas, pero que requieren de un equipo muy grande, ¿vale? Así como de manera específica, las miopatías, pues por definición, son el compromiso de la fibra muscular, ya sea en forma primaria o secundaria. Y se incluyen las que están determinadas genéticamente y aquellas de causas metabólicas, endocrinas, inflamatorias, ¿vale? Los síntomas es una debilidad muscular que está asociada a mialgias, a dolor muscular. La debilidad muscular pues es el síntoma más frecuente y a diferencia del cansancio o de la astenia, se va a expresar como una debilidad muscular que tiene una topografía muy precisa o en cierto tipo de actividades. Así como, por ejemplo, no sé, dificultad para subir escaleras, ¿no? Que apunta a debilidad de músculos de la cintura pélvica. Entonces, pues esto es bien importante que siempre se analice en el paciente. Van a tener los pacientes mucha fatiga. Esta va a ser, pues, progresiva mediante realiza ejercicio o mediante realiza las actividades de su vida diaria. Y tiene componentes centrales y periféricos. Los componentes centrales pues son complejos, son multifactoriales, incluyen bajo tono anímico, enfermedades cardiorrespiratorias, anemias, y los factores periféricos pues es la afectación propia neuromuscular, ya sea por acumulación de productos metabólicos o algún déficit.
Las miopatías pueden llegar a ser graves si no se diagnostican y se tratan a tiempo. El deterioro muscular puede hacer que el paciente pueda dejar de andar o de moverse debidamente. Entonces, el diagnóstico temprano y la rehabilitación desde el inicio de la enfermedad es muy importante. En las miopatías generalmente los reflejos son normales, no hay trastornos sensitivos, que esto nos ayuda a pensar en un cuadro miopático, que es únicamente muscular. No obstante, pues como ya dijimos, los síntomas van a depender también del tipo de miopatía, como por ejemplo distrofia muscular facio-escapulo-humeral. ¿Qué es esto? Alteraciones debilidad en la hemicara o en los párpados, disminución de la expresión facial, alteraciones de debilidad en nuestro hombro, en toda la zona escapular, o por ejemplo los sinomúsculo, que son pacientes, los que tienen miotonía, por ejemplo, que a ti te dan la mano y te dieron el apretón, se van a tardar en poder volver a extender su mano y relajar, ¿sale? Me indica que la conexión de internet es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Ok, perfecto. Ya casi acabamos. Bueno, en cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, pues descansa principalmente en un buen interrogatorio, una buena exploración clínica, indagar muy bien sobre los antecedentes familiares, porque este tipo de enfermedades, la mayoría van a tener familiares que tienen o la distrofia miotónica, bueno, si el paciente llega, por ejemplo, con Duchenne, un pariente tuvo Duchenne, o si llegan con distrofia miotónica, con enfermedad miotónica, va a tener un familiar igual. Entonces, siempre tenemos que preguntar si en la familia hay alguien con alguna enfermedad de músculo o de hueso. Y pues se piden enzimas musculares. Su determinación es esencial en todos los cuadros de debilidad o de mialgias, ¿sale? La más utilizada es la CK, que está directamente implicada en el almacenamiento y transferencia energética del músculo. Y esta es la más sensible en las miopatías. Pero ojo, es significativa cuando está 3 veces por encima del valor normal, ¿sale? Entonces, también hay que hacer electromiografía, biopsia muscular, genética molecular, que al final, pues, es como el mejor estudio. Se lleva a cabo un análisis del ADN nuclear y mitocondrial en sangre periférica o en músculo y se identifican los genes causantes de la miopatía o de la debilidad, ¿vale? El tratamiento en las miopatías, pues realmente es de apoyo. No hay ningún tratamiento modificador de la enfermedad. El objetivo es mantener a nuestro paciente, llevarlo a su máxima calidad de vida, mediante terapia física, rehabilitación, control del dolor y las intervenciones ortopédicas. Obviamente, pues con todo el equipo multidisciplinario que cada paciente, etc. Equipo que se encargue de rehabilitación pulmonar o de oftalmología o de problemas auditivos, etc. La gran variedad de las enfermedades neuromusculares tienen una evolución y tienen pronósticos bien diferentes. Entonces, pues la dificultad en el diagnóstico y los avances terapéuticos, como aquí lo vemos. Y también nunca olvidar, porque creo que eso también nunca nos lo enseñan y lo dejamos mucho de lado, y ustedes también ténganlo bien en cuenta.
el equipo de cuidados paliativos forma un rol súper importante cuando ya tenemos un paciente, no nada más de enfermedad neuromuscular, sino de algún otro tipo de enfermedad que sea un paciente terminal, porque realmente ellos pues tienen el rol importante frente a gastrostomial o en eventos agudos, y son muy importantes los cuidados paliativos en la etapa final de la vida. Como que siempre nos enseñan que un equipo paliativo únicamente es para un paciente que tiene cáncer y que está terminal, y no. O sea, funciona para muchos otros tipos de pacientes, como pacientes que están en diálisis por insuficiencia renal crónica y que ya también están en etapas finales, todos estos tipos de pacientitos que acabamos de hablar, etcétera, ¿sale? Enfermedades inmunológicas en etapa terminal también. Entonces, pues los objetivos van a ser retrasar de la rehabilitación, retrasar las complicaciones, evitar atrofias, prevenir contracturas, mantener la fuerza o incluso aumentarla, mantener la marcha cuando sea posible, la función respiratoria, que el paciente sea independiente para sus actividades de la vida diaria personales, como comer, bañar, vestirse, ayudar en adaptaciones técnicas y de vivienda, y pues con esto vamos a aumentar su calidad de vida. Ahora, el ejercicio. Pues la evidencia que está disponible sugiere que el ejercicio no es perjudicial y que es pues obviamente es beneficioso, pero sí debemos de saber que en algunas patologías como las distrofias musculares en específico, su efecto sigue siendo un poco controvertido en cuanto a que si se hace mucho ejercicio puede haber degeneración muscular. Entonces, en estos tipos de distrofias musculares, si se va a realizar algún tipo de ejercicio, hay ciertos ejercicios que se llaman submáximos que evitan el sobreesfuerzo. Entonces, permiten un adecuado descanso al músculo. Incluso ejercicios de hidroterapia en alberca o bicicleta, pues esto sí no están contraindicados, ¿sale? Se recomienda de manera general en este tipo de enfermedades un entrenamiento aeróbico de al menos 3 veces a la semana durante 30 minutos por sesión, a una intensidad para llegar a la meta del ritmo cardíaco ajustado para la edad, ¿vale? Entonces hasta ahí vamos bien. Y pues para prevenir las complicaciones respiratorias, en cuanto a la rehabilitación, pues se tiene que mantener con ejercicios la elasticidad pulmonar y facilitar el clearance de la vía aérea. Hay muchas posturas de drenaje, de asistencia incluso para esto. En cuanto a las intervenciones ortopédicas, pues eso ya lo valora el servicio de ortopedia. Ya dijimos que los pacientes que tienen este tipo de enfermedades pueden tener complicaciones ortopédicas y obviamente pues se hace intervención siempre para cualquier dolor con terapia física, ejercicio y una amplia variedad de medicamentos analgésicos. Igualmente el abordaje psicosocial, pues sí, realmente estas enfermedades causan a los pacientes mucho deterioro de la calidad de vida y por tanto mucha depresión. Entonces, pues esto al final no los ayuda en nada, se hunden más, hay más limitación para su vida diaria, se hacen más dependientes a sus familiares. Entonces, si abordamos la parte psicológica, le ayudamos tanto al paciente como a la familia. No lo olviden nunca, ¿sale?
Y pues como conclusiones, las enfermedades neuromusculares, neuropáticas, las de placa, como en este caso miastenia gravis, pues en su mayoría son enfermedades que son graves, que son progresivas, que tienen un impacto en todos los ámbitos de la vida del paciente. Sí se han mejorado la expectativa de vida en los últimos años con el manejo multidisciplinario y la rehabilitación, pero muy específicamente cada paciente es un mundo, no se van a encontrar nunca un paciente que sea de libro y a cada paciente lo debemos de tratar pues según lo que necesite. Me había encontrado unos datos bien interesantes para que no estén sentados y también no hagan actividad física. Generalmente cuando estudiamos medicina, estamos en la residencia, decimos que no tenemos tiempo para nada, pero realmente esto no es cierto. Sí hay tiempo para hacer ejercicio, sí hay tiempo para dormir, sí hay tiempo para comer sano, solamente que nosotros tengamos pues las ganas y estemos dispuestos. Entonces, se ha visto que hacer media hora de actividad física 6 días a la semana hay tempranas, que si ustedes están felices y se ríen 100 veces, es equivalente a 15 minutos de ejercicio en una bicicleta estática. No se vayan a querer reír todo el día y vayan a decir que ya hicieron 2 horas de bicicleta. Estar sentado durante más de 3 horas al día puede acortar 2 años la esperanza de vida de una persona para que no estén sentados. Y pues hacer ejercicio como caminar, aunque sea eso, caminar, reduce el riesgo de cáncer de mama en un 25%. Hacer media hora de actividad física, ya lo teníamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Creo que no, doctora. No, doctora, todo bien. Ok, entonces pues nos vemos en su próxima clase.